llama mucho la atención en la audita. Ya. Ya. Hay que mantener una distancia, sí. Ya. Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia a nombre de Editorial Ventana Abierta y quiero presentarles al autor del libro, Arnaldo Delgado. Arnaldo es autor habitual de nuestra editorial, no es la primera publicación, hay otros títulos más ya, entre ellos Canto al Programa y Arte Invisible, dos libros que son parte de nuestro catálogo. Y por cierto también saludar a nuestro invitado, el profesor Carlos Pérez Soto. Encontré una muy buena definición, Carlos, de tu trabajo y tu experiencia en una página argentina que se llama tintalimon.com, donde te citan en unos trabajos y me parece una buena definición para lo que es su trabajo académico. Y lo traigo a propósito de esta presentación. Carlos Pérez Soto es profesor por oficio y virtud, dice este portal, crítico de la democracia administrada, medicalizada, financiarizada y del disciplinamiento neoliberal de la forma de vida. Me parece que es una muy buena definición, ¿no? Y además es profesor de física, filósofo, docente, investigador de varias universidades chilenas y también universidades en el extranjero. Y quiero, por cierto, agradecer una vez más la participación y dejarlos para la presentación de este libro que se escribió a metros de Plaza Dignidad, en medio de las movilizaciones, de quien fuera testigo y también protagonista de ese gran movimiento social que se expresó el 19 de octubre y que se traduce en este trabajo abecedario para octubre. Arnaldo. Ya. Nos volvemos a llamar pueblo, decía un lienzo que se instaló en la Avenida Grecia, a un par de días de comenzar la revuelta. Nos volvemos a llamar pueblo. Fuera de lo nominativo o lo apelativo que nos invita a pensar justamente el verbo llamar, es probable que el lienzo hiciera alusión a algo desaparecido que vuelve a emerger, a una ausencia que de pronto se suspende por una presencia. ¿La presencia de qué? Obviamente del pueblo. La pregunta más o menos obvia y natural que viene tras esa afirmación es: ¿acaso el pueblo alguna vez dejó de estar? Y si llevamos esa pregunta a un plano ontológico más clásico, la pregunta podría ser: ¿acaso el pueblo alguna vez dejó de ser? Una primera respuesta a esa pregunta sería no. El pueblo no dejó de estar ni dejó de ser. Y la fundamentación y la argumentación a esa respuesta sería algo así como: el pueblo nunca dejó de ser ni nunca dejó de estar, porque el pueblo, entendido como un bloque social oprimido y o excluido, diagramado en la violencia económica como clase, o diagramado bajo una violencia colonial, por ejemplo, bajo la racialización, o la violencia epistémica, o la violencia esteticida de lo sensible, no articularía esa respuesta. El pueblo no deja de ser ni deja de estar. Pero ¿qué pasa si la respondemos en términos de decir sí, el pueblo sí deja de ser, el pueblo sí deja de estar? Fundamentar y argumentar esa respuesta iría en la línea de calibrar los conceptos, iría en la línea de ir afinando las categorías. Y en eso hay un desafío evidente. ¿Dejó de estar el pueblo? ¿Dejó de ser el pueblo durante un tiempo y vuelve a emerger en octubre? Quizás sí. Y en función a eso, a la redefinición categorial, en función a la afinación conceptual, es que empiezan a aparecer las primeras motivaciones y las primeras voluntades para ir escribiendo este abecedario.
lejos de mí cualquier tipo de pretensión académica en escribir esto. Esta es una escritura que va al fragor de los mismos hechos. Cualquier persona podría decir algo así como, pero ¿se puede escribir el momento en que están ocurriendo los sucesos? Claro, de la ciencia social probablemente vendría algún tipo de impugnación al respecto. Pero insisto, no hay una pretensión ni académica ni de las ciencias sociales en la escritura. Es una escritura que van haciendo por necesidad al fragor de lo que estaba sucediendo. Son 27 microensayos. Cada microensayo se escribe a propósito de una palabra. ¿Ya? Una palabra o un microensayo que pudiese tener una dimensión diagnóstica o que pudiese tener una dimensión proyectiva con respecto a lo que estaba pasando. Así se va articulando A de asamblea, B de barricada, C de ciudadanía, etc. Pero esto no nació con la pretensión de ser un libro al principio, sino de ir disputando conceptos, como decía, al fragor de lo que estaba sucediendo. Me llamaba mucho la atención que se aparecía en la palestra pública muchas veces, cuando se analizaba lo que estaba pasando, se decía que era un movimiento ciudadano, pero otras personas decían esto es un movimiento popular. Y había una suerte de distinción en los dos conceptos. No había una definición muy profunda por la preferencia de la utilización de los conceptos. Entonces, un primer texto que escribo cortito es a propósito de la distinción entre ciudadanía y pueblo. Después me di cuenta que el texto requería un poco más de extensión y escribo dos textos distintos. Uno que hablara de la ciudadanía y otro que hablara del pueblo. Un amigo me invita a escribir para una página que hicieron de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Una página que está en línea en este momento, donde se le invita a distintas personas a escribir ensayos chiquititos. Y yo elijo la palabra vivir, V de vivir. Y ahí de repente aparece, está un texto que habla sobre el vivir, hay otro texto que habla sobre la ciudadanía, otro texto que habla sobre el pueblo. Después empiezo a pensar en las barricadas, en la importancia de la barricada y de la suspensión, aunque sea momentánea, del espacio público. Aparece la B. Entonces, de pronto, cuando ya empiezan a aparecer un cúmulo de textos, digo, ¿y qué pasa si esto lo pienso como un librito? Y ahí empieza una escritura que va al alero de la movilización social. Un par de veces me han preguntado qué pasa con el título. ¿Por qué se llama abecedario para octubre y no abecedario de octubre? Justamente la decisión de utilizar la preposición para en vez de la preposición de tiene que ver con esto que estoy diciendo. O sea, finalmente es la movilización social la que compele a tener que adecuar, afinar y calibrar los conceptos con los cuales vamos leyendo la realidad, justamente en pretensión de transformarla. Si se ocupa la preposición para, eso significa que es alguien desde el movimiento que está escribiendo para el movimiento mismo. No hay una pretensión de alejamiento del movimiento para pensarlo desde afuera, ni con estas pretensiones de objetividad propia de las ciencias sociales. Entonces, de ahí el título, abecedario para octubre y no abecedario de octubre. Como decía, una voluntad y una pretensión de disputar conceptos, una pretensión de disputar categorías. Yo creo que dos conceptos claves dentro de esta pretensión de aportación son los conceptos de ciudadanía y los conceptos de pueblo, propiamente tal. Ya verán en el subtítulo que dice 27 microensayos desde la revuelta popular, que justamente voy por el concepto pueblo y no por el concepto ciudadanía. ¿Por qué pueblo y no ciudadanía? Porque la ciudadanía parte del individuo, parte de la concreción del individuo hacia la abstracción de lo colectivo, mientras lo popular parte de la concreción de lo colectivo hacia la abstracción de lo individual. La abstracción de lo individual, en el caso de lo popular, sería la y el común y corriente, que es el actor individual abstracto que utilizo para el trabajo filosófico que estoy haciendo. ¿Por qué pueblo y por qué no ciudadanía? Porque en este caso la ciudadanía, al partir del individuo, es un individuo que contractualiza sus diferencias a partir de la propiedad con individuos otros, se sustenta en la jurisdicción y se soporta en el Estado. Sin embargo, sabemos que por la historia latinoamericana, sabemos por la envergadura que tienen los Estados en Latinoamérica, siempre va a haber una suerte de resto que queda más allá de la pretensión jurisdiccional de normar
las relaciones sociales. Entonces, en este caso, la ciudadanía partiría de la propiedad, pero el pueblo parte de lo impropio, parte de la no propiedad, digamos. La ciudadanía parte de la distinción de los individuos, y lo popular parte de la premisa de la indistinción. Aquí nombré unas cosas muy simples, muy sencillas. No me da el espacio para profundizar tanto más, pero el trabajo que ya terminé, que sería como un tercer librito, digamos, tiene que ver justamente con una propuesta en torno a la categoría pueblo, una suerte de filosofía de la comunalización y del pueblo, y ahí me la juego con la hipótesis de que el pueblo no es el grupo de personas que comparten ciertas características comunes, sean estas socioeconómicas o sean étnicas, sino que el pueblo es un sistema de relaciones. Y hay veces en que los mismos cuerpos encarnan la forma de relación pueblo y otras veces esos cuerpos las desencarnan. Y vivimos en una polaridad constante entre el estar siendo pueblo y el ser ciudadanía. Y esa polaridad la vivimos en nuestro día a día. Pasa en la historia latinoamericana y con las pretensiones higiénicas de las élites locales, la ciudadanía a veces se lleva todas las pretensiones de politización y deja al pueblo despolitizado. Pero hay momentos donde la ciudadanía muestra sus limitaciones y es el pueblo el que emerge políticamente. Es el sistema de relaciones pueblo el que emerge políticamente para golpear la mesa, dar un giro de timón y tratar de redefinir los términos con los cuales acontece lo ciudadano. Entonces, se es ciudadano, sí, pero también se puede ser pueblo. No es que seamos 2 semanas pueblo y después las 2 semanas siguientes seamos ciudadanía, sino que son los mismos cuerpos los que encarnan estas dos dinámicas relacionales en el día a día de nuestras vidas. Voy a dejarlo hasta aquí, creo que ya puse algunos contenidos suficientes y yo creo que con esto ya le damos la palabra al profesor Pérez Soto. En primer lugar, yo quiero agregar una línea a mi currículum que faltó. Soy abuelo de Gabriel y de Clarita, lo que es muy importante porque Clarita va a ser presidenta de la República en unos años más y estamos ya haciendo la campaña. Entonces, la parte de la campaña consiste en decir, soy abuelo de Clarita. Y ustedes dicen, soy amigo de Clarita. Así. Bueno, y Gabriel va a ser el ministro del Interior. Quiero agradecerle a Arnaldo la confianza que tiene en que puedo decir cosas con sentido respecto de un análisis como el que él ha hecho, que voy a describir, que tengo la competencia como para evaluar este libro, ¿eh? Pero si él confía, que se atenga a las consecuencias, digamos. Yo soy profesor, entonces el autor, el libro, el contenido, el asunto, el protagonista. Quiero leer un texto del libro. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, como no soy Cortázar, voy a hacerlo. Si fuera Cortázar probablemente hablaría de 100 años de soledad o cosas por el estilo, pero Cortázar es él. El autor. Músico, filósofo, analista cultural, sensible, tremendamente erudito, lleno de referencias al pensamiento actual, a su manera militante. Ese es lo que yo leí de Arnaldo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de él por lo que leí. En cuanto al libro, yo creo que es necesario, es bueno agradecer que sea un libro claro, legible, sobre todo porque proviene y se mueve en el ámbito de autores que se caracterizan por su barroquismo, por una jerga críptica y a veces hasta arbitraria. Entonces se agradece que se pueda leer. Eso no es algo que uno pueda agradecerle a Agamben, por ejemplo, ¿no? Se agradece que las referencias que hace a términos grandilocuentes, de moda,
estén jalonadas de notas a pie de página que explican de manera directa lo que esos textos, lo que esos términos pueden decir, ¿no? De manera, no sé, eventualmente con algún contenido, ¿no? De otra manera, la o el lector común y corriente no podría enterarse de lo que significan necropolítica, garantía inmunológica, carnización, contractualización, esteticidio o etos barroco. Yo me enteré a través de las notas que son muy útiles. Se agradece el libro, ¿no? La apuesta visual, ¿no? En que hay cambios de tamaño en las letras, que interrumpe, cuando uno va leyendo, toda monotonía posible del análisis, y en que uno se puede dar la pequeña satisfacción de ver el nombre de Pinochet en letras pequeñas, o la palabra carabinero tachada, ¿no es cierto?, junto a la satisfacción, igualmente pequeña pero estimulante, de ver resaltadas, ¿no es cierto?, las palabras pueblo, fisura, Inti Illimani, revuelta popular, Pikachu. Se agradece, yo creo, la diagramación, ¿no?, excelente, espaciada, elegante, sin cálculo de costo editorial, y eso es que bueno. Ahora estuve dando vueltas ahí y veo que, por lo menos en la furia del libro, ya se va haciendo una costumbre, ¿no es cierto?, de ir dejando de lado el libro de letra pequeña, margen estrecho, ¿no es cierto?, hoja barata. Y este es un libro que, como objeto, ¿no es cierto?, hay que agradecer. Ahora, en cuanto al contenido, se trata de 27 microensayos, como explicaba Arnaldo, de no más de 1.500 palabras cada uno, o sea, 3 hojas tamaño carta. Entonces uno puede leer, ¿no? Pero en realidad estos 27 microensayos forman un único gran ensayo, ¿ah? Compuesto como mosaico, siguiendo un estilo indiciario, ¿no? 27 microensayos que forman una densa red, se podría decir rizomática, de referencias cruzadas, de citas internas, y eso le da, ¿no es cierto?, una unidad poderosa de estilo, de contenido, ¿no? El asunto. Como ya lo ha dicho Arnaldo, el asunto es el breve ciclo de protesta popular que se abre en octubre del 2019 y que brilla como un fuego de artificio espectacular durante un par de meses para ser sepultado luego por el Acuerdo por la Paz, el plebiscito pobretón, fraudulento, la convención carnavalesca, el candidato camaleónico. Estamos en eso. Yo creo que Arnaldo aborda esto con lucidez, sin dejarse llevar por el entusiasmo, sin panegíricos ni exaltaciones, atravesado, sin embargo, de optimismo, pero sin dejar de consignar las notas oscuras que ya desde los primeros meses después de octubre se podían avisorar. Y entonces, agradezcámosle, no es un panegírico, ¿no? No es un ejercicio de autocomplacencia que se ve. Me acabo de dar una vuelta por la furia del libro y debo haber visto unos 5 o 6 ensayos en tono de panegírico. Para hacer esto, recurre a una enorme, ¿no?, y erudita gama de referencias de autores estrictamente de moda, que cubren ampliamente las sensibilidades, las vertientes de lo postcolonial y la crítica centrada en la diversidad, ¿no? Ahí brillan Agamben, Blanchot, Dussel, Espósito, García Linera, el filósofo camerunés Membé, Boaventura de Sousa Santos, Segato, Bolívar Echeverría, sin opacar en absoluto la mirada crítica del autor, que hace un uso instrumental, estilístico de cada uno. El protagonista, ¿no? Este libro tiene, ¿no es cierto?, unos protagonistas. Se trata, ¿no?, de una mirada crítica centrada en, cito,
las y los comunes y corrientes, ¿no? Que serían las y los protagonistas de octubre, digámoslo que el mundo LGTBIQA+ queda elegantemente relegado a lo implícito. La D de diversidad está ocupada por democracia, la S de sexual está ocupada por semejanza, la G de género está ocupada por guerra, lo que, dado el método de composición, ¿no es cierto?, que sigue las letras del alfabeto, había que hacer un método que obliga a hacer compromisos difíciles, ¿no? En cada letra se podían poner un montón de palabras, compromisos que a veces son ingratos, ¿no? Las y los comunes y corrientes quebran, fisuran, ensucian, descontractualizan, descentran, carnavalizan, mundanizan la política, promoviendo la indistinción, impugnando y sobrepasando la política que los instituye, reduce, aplasta, poniendo en duda el continuo opresor e incluso a los intelectuales que lo celebran. Se trata, en suma, del pueblo o de la Puebla contra la necropolítica que contrapone el esteticidio de la comunalidad con su praxis estésica ante la estética higienizante del poder. Permítanme justamente elegir el texto, ¿no?, que tiene que ver con esta política higiénica, la L de limpieza. Cuando se rayan los muros, cuando se limpian las calles. Hay unas claves, higiene, metrópolis, hedor, hay una nota al pie de página. Yo voy a leer el texto, el cuerpo del texto. Dice Arnaldo, la limpieza ha sido metafóricamente central para caracterizar el desenvolvimiento del proyecto moderno al pretender higienizar de forma regulatoria los ámbitos en los cuales acontece la vida. De aquí que se sitúe al tacto en tanto metáfora del trato entre personas como forma moderna de higienización social, ¿no? El mantenimiento inmunológico del yo individuo en rol frente a individuos otros, o que en los manuales de urbanidad decimonónicos se establezca regulatoriamente la pulcra interrelación social a través de modos precisos de comportamiento, ¿no?, cual rol teatral representado por cada quien para connotar de forma impostada un estatus civilizatorio alejado de cualquier tipo de animalidad imputable, ¿no? En Latinoamérica, la garantía de participación del proyecto civilizatorio moderno condicionará a las élites regionales a asumir la limpieza como rector existencial, una higienización estésica por medio del arte modernamente concebido, una higienización ética soportada en la ley y la jurisdicción, una higienización económica por medio de la participación en el capitalismo y una higienización política por medio de la regulación monolítica de la reproducción social por medio del Estado. Dicha higienización, signada con pulcritud por el filósofo argentino Rodolfo Kusch, tendrá como condición constitutiva en América Latina la repulsión de las élites hacia lo mundano, prosaico, común y popular, cuestión que Kusch metaforiza como hedor. Dice el filósofo argentino de forma irónica, hay una cita, el hedor de Kusch es un signo que no logramos entender, pero que expresa de nuestra parte un sentimiento especial, un estado emocional de aversión irremediable que en vano tratamos de disimular. Más aún, se trata de una emoción que sentimos no solo en el Cusco, sino frente a América, hasta el punto de que nos atrevemos a hablar de un hedor de América. Ahí termina la cita, ¿eh? Entonces sigue Arnaldo. Hiede la India vieja y hiede el mendigo, dice Kusch, pero también hieden las calles y con ello la pretensión de pulcritud se carnificará por la normatividad protocolar moderna y la delimitación de una espacialidad social limpia. La ciudad metropolitana frente a la localidad provinciana o al espacio rural
siendo su centro cívico el paradigma georreferenciado de la pulcritud económica, política, turística, cultural y social pretendida por las élites. Sin embargo, la higienización constitutiva de la ciudad moderna, como queremos hacer énfasis aquí, no está dada por la higiene en tanto salubridad. Es cosa de ver la distribución geográfica de las condiciones de vida, por ejemplo, en la región metropolitana, sino por una estampa apariencial de orden, civilidad y desarrollo. Es entonces que la oposición que Kusch establece entre la élite latinoamericana y el pueblo reservará georreferencialmente un lugar para cada cual a través de una activa inmunización política y económica de las élites hacia el hedor popular, y cuya consecuencia material será la centrífuga expulsión a los extramuros metropolitanos de quien no cumpla con la ontológica exigencia higiénica. ¿No? La limpieza del centro por parte de la Intendencia Metropolitana en febrero del 2020, con pintura gris en las paredes, tras meses de revuelta, connota la búsqueda de representar por medio de una estampa apariencial del espacio público una norma social inexistente, un statu quo visual, cual inmanencia de lo social que se corresponda con el mito de país modelo. Pero la pulcra apariencia de las élites no suspende el hedor popular, sino que tras la revuelta la asusa. El hedor popular tras octubre, cual emergencia coligada de lo centrífugamente expulsado y por tanto subsumido por la pretensión ético-higiénica de las élites, se imprimirá expresivamente en afiches rayados, stencil, murales, grafitis, etc. Entre comillas, las paredes son la imprenta del pueblo, diría Rodolfo Walsh. Es así como la necesidad de hablar y escribir de lo centrífugamente expulsado, fenoménicamente coligado como pueblo en octubre, desbordará la higiene de las élites devorando su limpia inmunidad pretendida. Dirá Maurice Blanchot, allá en los 80 franceses, respecto de mayo del 68, que tiene pleno sentido tras octubre, citando a Blanchot, comillas, una posibilidad de ser juntos que devolviera a todos el derecho a la igualdad en la fraternidad, merced a la libertad del habla que subleva a cada uno. Cada cual tenía algo que decir, a veces que escribir en las paredes. ¿Qué, en suma? Eso importaba poco, es decir, tenía preferencia por sobre lo dicho. La poesía era cotidiana, hasta ahí la cita de Blanchot. La juntura sensible de las y los expulsados, ver F de fiesta, impregna con nuestro hedor la insípida, límpida, desteñida y desabrida pulcritud de las élites, pues, tal como dice Kusch, la larga historia de la especie, la historia colectiva de las y los comunes y corrientes indistintos, la historia del indio, la historia del pueblo en sentido lato, siempre termina por fagocitar la historia pequeña, aquella de la pretendida distinción personal individual, de la gloria desarrollista de la ciudadanía como reemplazo de lo popular, tan bien encarnada por las élites de nuestra región. Dice en letra más grande, ¿eh? No es gráfico de dicha fagocitación la impresión de que las y los miles de comunes y corrientes movilizados, cual huellas populares, dejaron inmediatamente después de higienizadas las calles por la Intendencia Metropolitana, la huella. ¿Qué propone Arnaldo? Nada. Describe, comenta, muestra articulaciones que no serían evidentes, ¿no?, sin sucumbir, sin resistir la tentación de sucumbir de manera instituyente, de cerrar el análisis, ofreciendo salidas que siempre serán sospechosas de compromisos paternalistas y como tales patriarcales, homogeneizadores. Como músico, hay que olvidarlo, cuando lo lean, tengan presente, Arnaldo es músico. Como crítico, como filósofo, ha sido testigo y protagonista de un gran evento
intempestivo y será testigo y protagonista de sus consecuencias, tan intempestivas como su origen, sin dejarse limitar por la cruda exigencia de los que quieren instituir, ha mirado ese evento en lo que tiene de drama y de belleza, un drama y una belleza del mismo tipo de las que residen en su alma. Eso. Gracias, profesor. Gracias. Cuando pensábamos el libro, y lo hemos comentado estos últimos días, había una cita de un viejo filósofo, Engels me parece, algo conocido, que antes de cualquier revolución política había una revolución filosófica. Y la filosofía como creación de conceptos yo creo que está en uno de los elementos fundamentales de esta gran motivación de Arnaldo por escribir este abecedario, estos 27 microensayos.